El barroco se originó en Italia a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. El movimiento llegó a otras regiones de Europa, como Alemania, y a Latinoamérica más tarde, en el siglo XVIII. Se manifestó principalmente en la Europa occidental, aunque debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias de las potencias europeas, principalmente en Latinoamérica. El barroco empieza al final del Renacimiento. En Europa occidental es una época de guerras, hambre, miseria, pestes y violencia. Estas calamidades inspiran un gran pesimismo en el ser humano. Se desarrollan ideas contradictorias. En el barroco coexisten polarizadas la risa y el llanto. La superficie de brillantes y fiesta no consigue nunca hacer olvidar la melancolía, el pesimismo y el desengaño que queda plasmado en las saetas y la pintura. La característica principal del estilo barroco es la tensión dualista entre el espíritu y la materia, el cielo y la tierra, la razón y la emoción, y el cientificismo y la religión. El conflicto de ideas es el resultado de la herencia de los avances científicos y la estructura ideológica del Renacimiento y la reacción de la Iglesia Católica con la Contrarreforma. El hombre barroco es un ser pesimista y siente pesimismo hacia sus semejantes y hacia el mundo. Esta actitud es compartida en toda Europa. Este pesimismo es superable, o por lo menos compensable, por la religión, por la educación, por la intervención oportuna y adecuada del propio hombre. El hombre, en su lucha consigo mismo, sufre de ansiedades, inquietudes y violencias que proyecta en su relación con el mundo y con los demás hombres. El hombre es un ser agónico y por eso los monólogos consigo mismo que tanto se dan en las obras de Shakespeare y Calderón. Acostumbrado a la visión de tanta crueldad, el hombre barroco tiene una inclinación a la crueldad y una obsesión por la muerte. Se popularizan dos expresiones latinas, carpe diem, que quiere decir aprovecha el día, y memento mori, que significa recuerda que vas a morir, y que en el arte sirve para mostrar la mortalidad. Después del idealismo del Renacimiento, entre 1400 y 1530, y de la naturaleza del manierismo en 1530 a 1600, el arte barroco reflejaba sobre todo la presión religiosa de la época, el deseo de la Iglesia Católica en Roma de reafirmarse tras el despertar de la Reforma Protestante. Al observar el arte barroco, hay una repetición constante de símbolos católicos en la mayoría de las obras de arte. Para cumplir con su papel propagandista, el arte barroco de inspiración católica tendía a ser obras de arte público de gran envergadura, como una inmensa pared y techo. A diferencia del arte renacentista, el arte barroco no se romantiza con falsas imágenes y falsos mundos. De hecho, el arte barroco era todo lo contrario. Este estilo de arte mostraba imágenes verídicas, que mostraban correctamente el mundo tal cual era. Unos ejemplos de arte barroco incluyen Las Meninas, un cuadro pintado por Diego Velázquez que fue famoso en la Edad de Oro, La Rendición de Breda, que también fue pintado por Velázquez, y Cristo en la casa de Marta y María, otra de las obras de Velázquez.
A diferencia del barroco europeo que se desarrolló entre 1600 y 1750, el barroco mexicano rompe con este estándar y se sitúa entre el siglo XVII y principios del siglo XVIII. En la arquitectura barroca mexicana se multiplican y reforman los arcos y los frentes. Durante los siglos XVII y XIX, la arquitectura barroca hispanoamérica siguió el modelo establecido por España. Sin embargo, el medio físico, la diferencia de los materiales disponibles en las áreas diversas geográficas y la herencia de las culturas precolombinas lo acabarían diferenciado el barroco de la península ibérica. La frecuencia de terremotos en algunas zonas como México, Guatemala o Perú obligó a los arquitectos a desarrollar técnicas de construcción resistentes a los movimientos fuertes de la tierra. Por esto, el barroco de Hispanoamérica es principalmente decorativo y no presenta las mismas características en estructura que el barroco español. Algunas de sus características son la fachada retablo, un tipo de casa que repite en el exterior de un templo un estilo de decoración parecido o igual al interior, la ausencia del oro y la presencia de colores vivos que se logra con piedra y ladrillos. Estas fueron muchas de las innovaciones culturales que influyeron en la arquitectura. En España predominan las imágenes religiosas talladas en madera, que posteriormente se policromaban. Entre los trabajos más destacados están los retablos para altares de iglesias, donde aparecen figuras exentas y bajo relieve. Los temas mitológicos y profanos están ausentes y solo en el ámbito de la corte se da la escultura monumental. Las características generales son sentido de movimiento, energía, tensión, composición, asimétrica con predominio de las diagonales y los escorzos, fuertes contrastes de luces y sombras que realzan los efectos escenográficos y el naturalismo. La parte literaria de la época barroca tuvo lugar en España a mediados de la Edad de Oro de literatura española. La literatura barroca española es toda la obra literaria escrita en España durante el periodo barroco, que se produjo durante el siglo XVII. Al igual que las obras de arte de esta época, la literatura barroca también tiene muchas influencias religiosas y símbolos. Durante el periodo barroco, la música tuvo muchos nuevos avances. La música se relacionó con el nacimiento de ópera en torno a los 1600. La gente esperaba que los músicos profesionales improvisaran en la producción de sus piezas. La mayoría de los instrumentos usados en las piezas eran los instrumentos de cuerda como el violín, la viola y el cello, pero también había instrumentos de viento y de madera. Los compositores más famosos de ese periodo fueron Johann Bach, Claudio Monteverdi, Juan Navarro, Händel y muchos más. Muchas canciones compuestas durante este periodo todavía se utilizan hoy. Bach es uno de los artistas que hoy en día la gente oye y usa frecuentemente en el mundo moderno. Algunas de las composiciones de Bach incluyen Magnificante, Oratorio de Navidad y Ave María. Claudio fue otro compositor que es todavía bien conocido y ha compuesto piezas magníficas como el Orfeo, el Ariana, Selfa Moral y Spirituale. Esos fueron los artistas que afectaron no solo el periodo de barroco, pero el futuro de toda la música que escuchamos hoy.